Decía entonces, el ejercicio 41, esperen que voy a mostrarles. Bien, ahí está. ¿Se ve? Ahí está. ¿Sí? Sí, Mauro. Bien. 41 decía, se ingresan n números de 1 por vez y nos pedía mostrar 5 ítems, ¿sí? El ítem A, que decía cantidad de números comprendida entre 100 y 500, acá donde aplicamos lo que habíamos visto en intervalo. El inciso B, que decía porcentaje de números iguales a 0, ¿sí? Acá aplicamos lo de porcentaje, valga la redundancia. El C nos pedía promedio, también pedíamos promedio. El D decía la suma de los números ingresados que pertenecen a la primera mitad, ¿sí? Y acá donde teníamos una pequeña dificultad que ahora lo vamos a ver cómo lo solucionábamos. ¿Cómo? El que nos complicó la vida. El tema de la mitad fue el que lo complicó la vida. Bien, ahí vamos con el tema de la mitad. Y el inciso E, que pedía el promedio de los números ingresados. Promedio ya lo teníamos más o menos visto y lo habíamos visto varias veces, el tema de que el promedio era la suma total de los elementos dividido la cantidad total de elementos, así que el promedio general, ¿sí?, era la suma de todos los números dividido la cantidad n que yo haya ingresado al principio. Eso era fundamental. Promedio de los números negativos también, yo tenía que sumarlos a todos y dividir la cantidad. Acá donde tengo que tener cuidado del tema de que la cantidad de negativos no sea 0, ¿sí? Entonces podía hacer el promedio tranquilamente. Vamos al ejercicio en sí. Yo acá lo tengo más o menos iniciado para poder ya arrancar. Primero nosotros teníamos, esto lo habíamos visto incluso en la clase pasada, el tema de que yo controlaba que n, yo hacía un repetir hasta que n sea primordialmente mayor a 0. ¿Sí? O sea, yo tengo que controlar que n sea por lo menos 1 para que yo tenga un número para controlar. ¿Sí? Por ende, yo tenía que ser, no podía ser ni menos 1 ni 0, porque yo tenía que tener un número para controlar. Para eso hacía una validación al principio, hacía un repetir, donde mostraba que me ingrese n y leía n hasta que n sea igual a 0. Esto que está acá, lo voy a poner por ahora, con barras. Después lo vamos a ver con el tema de los ítems. Bien, hasta ahí yo tenía que n sea mayor a 0. ¿Sí? Yo iba a tener un repetir, como dijimos, ¿hasta qué? Hasta que veces sea igual a n. ¿Por qué? Veces dijimos que era el contador que nosotros nos contaba las veces que hacíamos. Pero como ahora yo no sé qué cantidad de veces, sino que son n veces, lo que tengo que hacer es igualar esa variable veces a esa variable n. Cuando veces, o sea, la cantidad de veces que yo pase por el repetir, sea igual al número que yo le puse al principio, voy a terminar el ciclo de repetir y voy a mostrar o hacer todos los cálculos que necesite después del ciclo de repetir. ¿Sí? Dentro del ciclo de repetir, ¿qué voy a hacer? Primero, como siempre, como son n números, yo voy a pedir que me ingrese un número y leerlo. Tengo el número, tengo la cantidad de veces que lo voy a hacer, ¿sí? Ahora tengo que ver qué es lo que tengo que hacer con esos números. Primero tengo que controlar todo esto por cada número que ingresé, ¿sí? Tengo que hacer todo esto por cada número. Por cada número primero me dice cantidad de números comprendidos entre 100 y 500. Dijimos que ahí es donde aplicábamos la parte de intervalo, entonces yo decía que si yo necesitaba saber si un número pertenece a un intervalo, tenía que simplemente controlar que sea mayor o igual al límite inferior, que en este caso es 100, y que ese número, ¿sí?, sea menor o igual a 500, que era el otro límite, ¿sí? Ese era el primer ítem, ¿sí?, comprendido entre 100 y 500. ¿Está? Si yo encontraba un número que pertenecía a ese intervalo, tenía que hacer la cantidad. Entonces tengo que contar, vamos a poner el contador 1, ¿sí?, al cual lo voy a incrementar de 1, espérenme que ahí entró alguien, me quedo por ahí, pendiente, bien. Entonces, lo contaba porque pertenecía al intervalo. Si no pertenecía al intervalo entre 100 y 500, en realidad no me interesaba para nada, por ahora, ¿sí? No pertenecía entre 100 y 500, no me dice nada más, puedo dejarlo ahí, puedo cerrar mi ciclo fin sí y hacer otra cosa perteneciente al control que yo necesito sobre ese número. Eso sería el ítem A, ya lo tengo resuelto, sigo por el B. B, porcentaje de números iguales a 0. Vuelvo otra vez, porcentaje, que era una cantidad total de elementos por 100 dividido la cantidad, una cantidad parcial por 100 dividido una cantidad total. La cantidad parcial va a ser la cantidad de ceros que yo cuente, ¿sí? O sea, yo necesito el número igual a 0, o sea, cada vez que yo ingreso en 0 lo cuento para sacar el porcentaje sobre el total de elementos. Entonces, ¿cómo hace un número si el número es igual a 0? Obviamente preguntando si el número es igual a 0, va a ser
un 0, ¿sí? Entonces, voy a poner como ceros, hacer un contador. Ese contador, al final del ciclo de repetir, me va a permitir calcular el porcentaje de números igual a 0. No tengo que hacer otra cosa, por ahora no, lo dejo ahí, ya lo tengo resuelto. Promedio de números negativos, ¿sí? También, dijimos que el promedio era la suma total de los elementos dividido la cantidad total de elementos. La suma total me la va a dar justamente cuando yo encuentro un número negativo. Tengo que preguntar si el número es negativo. Pregunto si el número es negativo. Si el número es negativo, lo obtengo como. Si el número es menor a 0. ¿Sí? Entonces, bien. Si el número es menor a 0, dijimos que era un negativo, por eso lo voy a contar como negativo para poder obtener el promedio, pero también tengo que tener la suma de esos negativos. ¿Sí? Porque el promedio necesito que sea de las dos cosas. La suma de los negativos y la cantidad de negativos. No puedo dividir el promedio de la suma de los negativos dividido las n, porque puede ser que no todos los números, o sea, no todos los números sean negativos, entonces no puedo dividir n. Tengo que contarlos aparte, ¿sí? Tengo que hacer un subgrupo de números que son solo los negativos. Por eso, con esos dos datos ya tendría yo para calcular el promedio de los números negativos. Con eso calculé ese ítem, voy por el otro. Inciso D, y acá es donde se va a complicar, dice, suma de los números ingresados que pertenecen a la primera mitad. A ver, yo tengo una cierta cantidad de números, ¿sí? Que es n, porque es lo que yo pregunté al principio, n, ¿sí? Una cierta cantidad de números n, la mitad, obviamente son las dos partes de la cantidad esa. Si yo dije que son 10 números los que voy a ingresar, son los primeros 5, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer con esos primeros 5? Me dice suma de los números ingresados a la mitad. Sumarlos a todos. Pero ¿cómo hago para saber cuáles, en qué punto de mi algoritmo yo voy a saber cuáles son los de la primera mitad? Si yo sé que el total de números son n, la mitad, obviamente, es n dividido 2, ¿sí? Pero n dividido 2 me va a dar la mitad. Pero ¿cómo sé yo en qué momento del repetir estoy dentro de la primera mitad? Y puedes ir usando ¿Dónde veces. Exactamente. Lo que me lleva a mí el control de lugares, perdón, me salió esto acá. Lo que me lleva a mí el control de los lugares, o sea, las veces que voy repitiendo la lectura de números, es justamente la variable veces. Para eso me sirve a mí. Entonces puedo preguntar si veces es menor o igual a n sobre 2, entonces, ¿esto qué me dice? Que el número de veces es menor o igual a n sobre 2, significa que yo estoy en la mitad, la primera mitad. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, es la primera vez 1, supongamos que, como dije recién en el ejemplo, n sea 10. 10 dividido 2 es 5. Si es la primera vez vale 1, ¿sí? Vale 1. 1 es menor o igual a 5, sí, entonces lo va a sumar. Va a volver a repetir, veces vale 2, 2 es menor o igual a 5, sí, y lo va a sumar. 3 es menor o igual a 5, sí, 4, sí, y así. ¿Está? Esa es la forma de controlar lo que pertenece a la primera mitad. Pero acá tenemos dos problemas. Uno, primero, si yo ingreso 10, esto está perfecto porque 10 me da divino todo. Ahora, ¿qué pasa si yo ingreso 11? 11, ¿tiene primera mitad y segunda mitad? Ojo, No. No, amor. Ya estuvimos hoy justamente con eso ahí donde estábamos todos discutiendo qué Claro. hacíamos. Claro, porque yo lo controlé de esta manera. Porque yo, para que me dé, por ejemplo, yo puse que n era 3. Ajá. Entonces, para controlar, hice todo el proceso y a mí me sumaba, por ejemplo, los dos primeros números. Ajá. Pero 2 no es la mitad de 3. Entonces, por eso yo lo hice que sea usé el mod, digamos, para que sea un número par. Perfecto. N que siempre sea un número par. Ahí es donde estaba la trampa entre comillas del ejercicio. Como el ejercicio pide primera mitad, ¿sí? Y acá me dice que si ingresa n, no me dice la condición de que n sea par, ¿sí? En ningún lado dice que n sea par. Por eso
Por eso decía yo que quizás faltaba un dato ahí, Bien. como que, no sé, que sea par o algo. No, en ningún lado lo dice el ejercicio. Esto es una cuestión de razonamiento, ¿sí? Acá donde uno tiene que razonar. Yo no puse en ninguna parte que n sea par, pero sí puse que los números tienen que ser de la primera mitad. Al leer esto, yo tengo que corregir todo hacia arriba. Por eso que estaba puesto esto que está acá. Tal cual como decía recién Matías, la forma de controlar eso, o sea, que a mí me permita tener una primera y segunda mitad, es forzar a que n sea par, ¿sí? ¿Y cómo fuerzo a que n sea par? Primero que tiene que ser mayor a 0, como habíamos puesto, pero también puedo poner que el repetir sea hasta que n sea par, y cómo controlo que n en mod 2 de 0, ¿sí? Si yo pongo ingreso 2, esto me va a dar 0, puedo controlar dos números, la primera mitad de 2 va a ser 1, lo va a hacer solo una vez, la suma va a dar ese número en realidad, ¿sí? Esa suma, vamos otra vez, esa suma, vamos a ponerle así, primera, de la primera mitad, más el número, ¿sí? Esa suma lo que va a hacer es justamente eso, como decíamos, va a controlar que veces sea la mitad, o menor que la mitad. Ojo con esto, creo que algunos han puesto menor, pero tiene que ser menor igual. ¿Por qué? Porque la primera mitad incluye al número, si supongamos que como dijimos hoy día 10, ¿sí? La mitad es 5, pero 5 está incluido. ¿Se entiende? O sea, la primera mitad es 1, 2, 3, 4, 5 también. Entonces tiene que ser menor o igual. ¿Sí? Eso es fundamental que sea, no puede ser menor, más allá de que la mitad. Entonces tiene que ser menor o igual. Si yo pongo 12, el 6 también tiene que estar incluido. Entonces tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces tiene que sumar esto. Logramos entonces hasta acá que veces, ¿sí?, nos controle que la cantidad de veces que yo voy repitiendo nos permitan sumar la primera mitad. Con eso nosotros lograríamos que sume los números de la primera mitad, así tal cual está. Es pregunta, ¿eh? Yo creo que sí, Mauro. Alguien que diga que no, pero que diga que no con fundamentos, no me digan, no. No. Nadie, todos asumen de que así como está ahí. De hecho, sé que lo asumen porque lo he visto en los ejercicios, aquellos que han subido el ejercicio, he visto sus resoluciones y así está tal cual. Pedro. Disculpa, No, sí. estaba por decir algo, pero esa parte es la que a mí me recontra dio vuelta y no fui ni para atrás ni para adelante y ahí morí. Ahí se plantó el ejercicio y no. Bien. Así que Mati. Mauro, ¿podrías Sí. repetir la pregunta? Porque mi internet no está funcionando bien y se me corta un poco. Bien. Yo pregunté si así como está ahí, así como está el ejercicio, es correcto la suma, si está sumando correctamente. Si así está bien, digamos. Con esa sentencia de sí, veces dividido. Mauro, esto tiene que ver con respecto a los negativos, ¿correcto? No, ¿No? ¿No haría No. la diferencia si usa el más, menos, 200, por ejemplo, de un número ingresado? no, porque el número lo suma igual. El número lo suma igual, o sea, estamos en una suma de algebraica, así que más, menos, no me influye en nada. Bien. Bien, ¿alguien que opine que no? ¿Alguien? y Yo- bueno, si yo querés no. te digo que no, pero Estaba esperando que diga que no, digamos. Les digo por qué. Ahora yo levanto la mano. Está bien. ¿Cómo? Para mí está bien. No. Para mí está bien. No, ¿Saben que no? yo lo voy haciendo a la práctica, no, me está diciendo que no, que lo ejecuté recién y no. Muy no me da. bien, esa es la actitud, hay que probar, esa es la actitud. ¿Por qué no da? Está mal. Ay, ¿Qué mira. tiene de mal? Dale, porque respondo yo, me gano todos los 10 yo, no sé. No, Es que yo no estamos tengo dando la posibilidad, Mauro.
está mal, fíjense dónde está mal, y es lo que yo les decía la otra vez con los ejercicios que hablábamos del tema de inicialización de constantes y la posición de la sentencia y todo lo demás. Lo que está mal es esto. ¿Por qué? Una pregunta, Mauro. Viene la diferencia. Sí, Alexis. Si yo en el momento de preguntar si veces es menor o igual a n sobre 2, Ajá. yo le pongo que es menor, pero la suma de veces es igual a veces más 1 está abajo, en todo caso obtendría el mismo resultado que hacerlo de esa manera y poner el veces antes que la comparativa con la mitad del número. No sé Bien. si fui claro con lo que quise preguntar. ¿Con esto acá arriba también? Claro. Vamos a ejecutarlo, a ver. Vamos a probar. ¿Así? Lo voy a hacer así. Para que vamos a mostrar acá, porque si no... Yo voy a mostrar solamente esa. Claro, pero yo cambié espera. ahí el menor igual, lo puse solo menor. Veces menor a n sobre 2. Ah, ahí está la trampa tuya, claro. Ahí está. ¿Así? Así mismo. Bien. Yo voy a usar 6 números. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La suma da 6. 1 más 2 más 3 me da 6. Está correcto. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de lo que puso Alexis? Fíjense lo simple que es cambiar esto. Yo les dije, si el número es menor o igual a la mitad, porque tiene que sumarlo, ¿sí? El número tiene que sumarlo. Cuando yo paso por el repetir acá, veces vale 0, la primera vez, ¿sí? 0. Supongamos con el ejemplo que yo di. 0 de 3, o sea, el número era 6, o sea que 6 dividido 2, la mitad es 3. 0 es menor o igual a 3, sí, entonces suma. ¿Qué suma? 0 más, en este caso, el número que yo ingresé primero, que era 1. 1, bien. Veces pasa a valer 1. Llegó a 6, no, vuelve. Veces me pregunta si es menor o igual a 3, como vale 1, correcto, lo sumo, ¿sí? ¿Está? Si yo ejecuto este para no marearlos, vamos de vuelta. 6, eso 1, perdón. 2, 3, 4, 5, 6. Ese que ahora me dio 10. Claro, te suma un cuarto número. Exactamente. A eso es lo que voy con la diferencia. ¿Vieron todos la diferencia dónde está? ¿Sí? Y depende, digamos, si preguntamos solamente si es menor que n dividido 2 o si es menor o igual, va a depender dónde, en la sintaxis, donde ubicamos que cuente la cantidad de veces que lea. Yo lo que les dije hoy cuando pregunté era si así como estaba, así estaba originalmente cuando yo pregunté, ¿sí? Estaba así. Lo que estaba mal es justamente eso. Si yo incremento la variable veces después de controlar esto con esta condición lógica, que veces sea menor o igual a la mitad, que es lo lógico de preguntar. Si bien Alexis, como dijo él, lo controla con el menor, ¿sí? Y esto da correcto, si yo lo ejecuto así, fíjense que ahí cambió, ¿sí? Ahí cambió, y el ejercicio da simplemente cambiando la operatoria lógica, ¿sí? Sabiendo que es menor. Esto está correcto, da, pero la lógica, si yo pregunto, la primera mitad de 10, ¿qué números son la primera mitad de 10? 1, 2, 3, 4, 5. El 5 también está incluido. Y acá yo no estaría incluyendo el 5. O sea, lo hace, pero no estaría incluyendo el 5 en el conteo. ¿Se entiende lo que estoy explicando? ¿Sí? Sí, sí. Si bien lo hace, ¿sí? Si bien lo hace, para mí, en la respuesta de esta lógica acá, ¿sí? Yo en la respuesta de esta lógica, que si yo digo,
veces. ¿Qué número va a incluir veces si n sobre 2 es 5? Veces va a incluir el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, Claro, va a incluir porque... el 4. Lo va a sumar un quinto número, pero no lo va a incluir. La pregunta, yo lo que quiero que ustedes entiendan es la condición lógica de cómo se aplica. ¿Sí? Esto va a ser, la respuesta a este sí, es que va a ser 1, 2, 3 y 4. Y el 0. Porque el 0 viene de acá arriba. El 0 también lo va a incluir. O sea, va a ser 0, 1, 2, 3 y 4. Va a sumar 5 veces, pero en realidad al número 5 no lo va a incluir nunca. ¿Sí? Al quinto número no lo va a incluir porque en realidad lo suma, pero no lo incluye en la respuesta. Esa sería la definición. O sea, yo acá, lo lógico y correcto, ¿sí?, es que yo ponga menor o igual. Claro, ¿Sí? tendríamos que iniciar veces en 1, digamos. Tampoco, No, habría porque que un iniciar, contador... habría No, que lo sumarle correcto, veces apenas lo arranca. correcto, ahí, Claro, lo correcto es eso, ¿sí? Fíjense que yo cuando lo pongo acá arriba, pero dejo esto, el ejercicio se corrige y lo hace correcto. ¿Sí? Por eso es que la ventana abierta para que lo puedan ver al mismo tiempo. ¿Sí? Esa es otra práctica que también pueden adquirir, pueden ir modificando el algoritmo con esto pendiente, ¿sí?, con esta ventana ejecutándose. Lo que vaya modificando acá se va a reflejar automáticamente. ¿Se entendió esto? Si yo tengo un contador que arranca en 0, pero ese contador a mí me influye sobre el desarrollo del algoritmo, tengo que tener cuidado en dónde lo incremento. Porque después de que lo incremento, puede ejecutar varias cosas, o sea, puede influir sobre el resultado del algoritmo. ¿Sí? Lo correcto, si yo acá, inicializando en 0, ingreso un número y automáticamente lo cuento. ¿Sí? Para que después no me dé estos problemas de saber si estas condiciones lógicas están correctas o no. Si voy a utilizar esta variable veces, ¿sí?, si la voy a utilizar para algo, necesito que esté puesta en el lugar correcto su incremento. Inicializo en 0, ingreso un número, lo cuento. Automáticamente lo cuento, yo sé que voy por la primera vez que voy a contar los números. Entonces, la primera vez, esto vale 1, 1 es menor o igual a 3 en otro caso, entonces lo suma, vuelve, la segunda vez vale 2, 2 es menor o igual a 3, sí, lo suma, vuelve, la tercera vale 3, 3 es menor o igual a 3, sí, lo suma, sigue, la cuarta vez, 4 es menor o igual a 3, no, entonces ya no lo suma y ahí sigue. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Ah? Sí, Mauro. ¿Alguna duda? Sí, ahora sí. ¿No? Bien. Seguimos entonces. Cuando queda ahí afuera. Bien. Más allá de esto, que ahora lo logramos resolver, el ejercicio nos pedía como última cosa, fíjense que hasta ahora resolvimos solamente hasta la D, nos falta el E, que era el promedio de los números ingresados. ¿Sí? Promedio de los números ingresados, dijimos que promedio era una suma dividida una cantidad total. Como es el promedio general, solamente tengo que hacer una suma general, ¿sí? La suma general va a ser directamente sin preguntar nada, porque yo tengo que hacer una suma de todo lo que vaya ingresando. ¿Sí? Esto sí lo puedo hacer a lo último, antes de volver a hacer el repetir. Fíjense que está a lo último del repetir, antes de que salga. ¿Sí? Esa suma general me va a quedar dando vueltas. Lo importante es que esto lo haga luego de ingresar. Lo puedo hacer acá arriba, en el medio, donde sea. Esta sentencia me va a quedar bien porque en realidad no influye en ningún tipo de otro cálculo. Lo importante después es que yo lo haga fuera del repetir, ¿sí? El promedio general va a ser igual a ¿qué? A esa suma general dividido, ¿cuánto? N. Muy bien, dividido N, que es la cantidad total de números. Ese es el promedio general. Bien, el ejercicio, el inciso E, ya lo tengo resuelto, era lo más sencillo de los 5 que había. Me faltan los otros. ¿Por qué los otros? Vamos a ver cómo acomodamos esto. Fíjense que acá nos quedó, ¿sí?, un montón de sentencias de sí, sí, tanto, sí, tanto, sí, tanto. Son todas preguntas. Cuando yo tengo tantas preguntas así, generalmente es porque no es que estoy haciendo mal, pero puedo mejorarlo, ¿sí? Hablamos siempre de que nosotros tenemos que... Exactamente, nosotros tenemos que lograr la practicidad. Cuando los algoritmos quedan así tan largos, ¿sí?, con todo esto así en el medio, fíjense que están todos los rombos ahí, ¿sí? Todos estos rombos acá, implican de que yo puedo, algo seguramente no es que estoy haciendo mal, pero puedo mejorarlo. ¿Cómo puedo mejorar?
Cuando yo necesito anidarlos, sí, o sea, sacar por sentencias, ¿por qué tengo que anidarlos? Por una cuestión de procesos. Si bien nosotros acá tenemos un proceso chiquito, tonto y muy rápido, en un desarrollo mucho más largo, influye mucho el tema de acortar preguntas o evitar hacer preguntas de más. ¿Sí? Nosotros siempre tenemos que evitar las preguntas de más. ¿Cómo podemos evitar las preguntas de más? Cuando tenemos lograr anidar lugares comunes a las posibilidades. Por ejemplo, yo tengo este sí, num igual a 0 y num menor a 0. Si un número es igual a 0, obviamente que no va a ser menor a 0. ¿Sí? O sea, todos los ceros, ninguno es negativo. Entonces yo puedo poner esta sentencia, ¿sí? O separar los números directamente como número negativo. Para eso, fíjense que yo puedo hacer así. Esto lo voy a cortar. Lo voy a poner dentro de un sino. ¿Vieron lo que hice? O sea, corté esto que estaba afuera y lo puse dentro del sino. Si yo lo vuelvo a dibujar, fíjense que ahora ya achiqué, esto se hizo más corto, puse este que estaba debajo de todo esto, lo puse acá al costado con dentro de un sino, y eso lo que hace es evitar de que si el número no es 0, directamente ya pregunte si es negativo. ¿Sí? Directamente pregunte si es negativo. Entonces, con eso yo voy a controlar si el número es negativo de cosas. Y la otra condición que pueda anidar es la de arriba. ¿Por qué? Porque si un número es mayor o igual a 100 y menor o igual a 500, tampoco va a ser igual a 0. Entonces también lo puedo poner, ¿sí? Fíjense, yo voy a cortar esto. Lo puedo poner acá. ¿Sí? Sigo anidando, fíjense, ya tengo esta variable. ¿Esto qué hace? De que si yo ingreso un 0, lo único que haga es pasar por acá. ¿Sí? ¿Esto qué evita? Evita de que yo haga estas dos preguntas sabiendo ya que ingresé un 0. Si yo tengo un 0, no necesito preguntar si es menor a 0 y si el número es mayor o igual a 500. ¿Sí? Esa sería la forma de anidar algo cuando yo tengo demasiadas preguntas. Incluso también puedo, esta que acabo de anidar dentro de esa variable, la puedo anidar dentro de la otra. O sea, puedo cortar esto, puedo poner acá, un si no, y preguntar así. Lo que hice fue sacar el del 100 y el 500 y directamente anidarlo de esta manera. Entonces, ¿qué nos evitamos con esto? De que si yo ingreso un 0, directamente pasa por acá. Ahora, si yo ingreso un número negativo, no es 0, pero es un número negativo, va a pasar solamente por acá y no va a preguntar si es mayor o igual a 500 y menor o igual mayor o igual a 100 y menor o igual a 500. O sea, esta pregunta voy a evitar si ingreso un número negativo. Ahora, si ingreso un número entre 100 y 500, sí, voy a preguntar si igual a 0, me va a decir que no, si es menor que 0, no, y ahí sí voy a preguntar y voy a contar. Pero para llegar a esta pregunta, tuve que hacer dos más, es cierto, pero si yo ingreso un 0, me evito estas dos. Ahora, si ingreso un negativo, mi negrito está acá también. La otra sí, porque esto es necesario, esto depende de veces y tengo que preguntarlo todas las veces. Pero en el recorrido del algoritmo es muy importante el hecho de anidarlo sí para poder evitar preguntas de más. Supongamos que yo ingresé 10, n como 10, y después cuando ingreso los números son todos 0, ¿sí? Yo pasé todas las veces por acá y no necesito pasar por acá. Entonces me evito esos procesos para poder alivianar mi trabajo. Y a la vez también evito de que el algoritmo sea demasiado largo. Fíjense que acortamos líneas haciendo esto. El diagrama de flujo se va a hacer más corto y queda más ordenado, ¿sí? Esa es una práctica que podemos tener porque la otra forma que yo tenía todos los sí uno debajo del otro también funcionaba. Daba correcto. De hecho, lo hemos probado recién cuando estábamos haciendo el tema de la suma de los números, ¿sí? Funciona, pero en realidad es un poco más impráctico de lo que tenemos desde acá. ¿Sí? ¿Está? ¿Se entendió? ¿No? Bueno. Sí, sí, sí. Bien. Genial. Habiendo hecho eso, nos dedicamos... Sí, Mati. Creo que le falta gente de aceptar. Porque entró más tarde. No tengo a nadie que me quede pendiente. No, disculpe. Por eso.
No, porque simplemente tengo el sonido de cuando quieren entrar y si lo puedo encontrar, les doy para que entren. Pero normalmente cuando entran más tarde, por ahí no los veo, por eso nada más. Bien. Les decía, nos quedaba la resolución de los ejercicios, los cálculos que faltaban, ¿sí? ¿Los cálculos de qué? Del porcentaje y este promedio. El general ya lo habíamos sacado, dijimos que era el promedio general, nos faltaba. El porcentaje, vamos a hacer así, porcentaje de los que eran los negativos, ¿eh? Bueno, porcentaje número igual a 0, los ceros. El porcentaje de ceros va a ser igual a qué? Como dijimos, porcentaje es el contador de ceros, que tenemos acá, ¿sí? El contador de ceros, por 100, dividido, en este caso sí, es n, porque es el porcentaje sobre el total de números, ¿sí? Eso es el fundamental. Y nos quedaba el promedio de los negativos. El promedio de negativos. El promedio de negativos sí, dijimos que como no podían ser algunos o podían ser todos los negativos, teníamos que hacer la suma de los negativos, ¿sí? Dividido la cantidad de negativos. Negativos, sí. Ese sí era un subgrupo que ya lo teníamos. ¿Está? Tenemos los cálculos hechos, lo único que nos falta ahora es mostrar cada uno de los ítems, ¿sí? Los voy a poner como... Los voy a poner como ítem para no escribir todo lo que... Evitarme todo el ítem A nos da cantidad de números comprendidos entre 100 y 500, que eso lo teníamos como contador 1, ¿sí? El ítem B... Porcentaje de números iguales a 0. Gracias, Ale. Entonces tengo que volver. Ese era porcentaje. Bien. Mostrar. C. Ese era promedio de números negativos. Ese era promedio negativo. Saco esto acá. Promedio negativos. El de la mitad, ese me acuerdo. Como para no acordarse. El de la mitad, que era la suma de la primera mitad. Esto todos ya lo tienen re clarísimo. Y ese era el promedio general. Ese lo tengo. Y el B, que era los... Y con eso terminamos, ¿sí? Ahí está nuestro ejercicio tal cual debería estar, ¿sí? Teníamos que tener en cuenta, volviendo a repasar, yo ingresaba un número n, como habíamos controlado antes y teníamos que validar, el número tenía que ser mayor a 0 para que yo pueda tener por lo menos un control, por el que 1 en adelante podría ser n. Pero ahora le agregábamos que n sea par porque uno de los ítems nos pedía que la suma de la primera mitad de los números, ¿sí? Entonces para eso controlábamos y exigíamos, o sea, forzábamos que el número n sea par. Hacíamos un repetir hasta n veces, ¿sí? Como no sabíamos la cantidad de veces, teníamos que igualar a n. Leíamos el número, lo contábamos según nuestra lógica ahora, lo contábamos, por eso lo hacíamos ahí, abajo, y después empezamos a controlarlo, preguntábamos si era igual a 0, lo contábamos, si no, si era negativo, lo sumábamos y lo contábamos para hacer el promedio, si no, preguntábamos si era mayor o igual a 100 y menor o igual a 500 para controlar que estén dentro de ese intervalo, y como último control, el tema era que si estábamos dentro de los primeros números de la mitad, los números de la primera mitad, los sumábamos para obtener la suma de esos números. Lo sumamos también en una suma general para obtener el promedio general que calculábamos después. Hacíamos después los cálculos con el porcentaje, los dos promedios que necesitamos, y lo último era el mostrar. Nuestro ejercicio queda así, tal cual se ve ahí, ¿sí? Está así, está re bonito, está genial. ¿Sí? Señor. Sé que estoy pesado, pero nos faltaría verificar todavía lo de que no sean igual a 0. Sí, señor, está acá. El único que hay que controlar... No, este no. El de arriba no, ¿eh? El promedio general no, ¿por qué? El de negativos habría que controlar. ¿Por qué el de arriba no? Porque ya lo controlamos arriba, Mauro. Exactamente. N nunca puede ser 0. ¿Sí? N nunca puede ser 0. Entonces, acá nosotros podemos hacer, por ejemplo, ¿sí? Bien, se me perdió el mayor.
mayor a 0, entonces acá, si nosotros quisiéramos hacerlo más así, más artístico, más cosas, sí, podríamos poner con las letras ahora. Eso lo que hace es simplemente que si la cantidad de negativos es mayor a 0, hace el cálculo del promedio, y si no, muestra un cartel que dice que no hay suficientes negativos para el promedio. Nada más. Eso es lo que es una pavada, pero para que quede más lindo, entre comillas. ¿Sí? Ahí está. Eso es lo que decía Matías recién, el tema de que tengo que controlar el promedio para que esto no me dé error. En el caso de que no ingrese ningún número negativo, lo controlo de esa manera. ¿Sí? Pero ahí vos ya lo estabas controlando en esa línea, Mauro, en la 36. Claro, acá lo controlo. ¿Sí? Acá lo controlo para que yo sé. O sea, no es que acá no lo controlo, perdón. Acá, en esta. Ajá. Y después abajo, ¿por qué lo repetiste? ¿Dónde abajo? No, perdón. Acá lo controlás y arriba que habías dicho que lo habías controlado. No, el N, lo que hablábamos, que lo decía Alexis es este. Para este promedio, en este promedio no hay que hacer ningún control. ¿Por qué? Porque lo importante sería que N no sea 0, porque es una división por 0, que ese es el control de esto. Claro. Pero como N ya lo habíamos controlado acá arriba, ¿sí? O sea, N no puede ser nunca 0 porque tiene que ser mayor a 0. Entonces, este nunca me va a dar 0. Por eso es. Y lo otro que hay que hacer es esto. Perdón, así. ¿Sí? Yo puedo mostrar, ¿sí? Solamente una vez que haya calculado. Para eso hice el control ahí arriba. Entonces, ahora sí, dibujo el diagrama de flujo que quedaría de esta manera. ¿Sí? Esa quedaría así quedaría mi algoritmo, una vez que terminé, con cada uno de los incisos y cada uno de los controles. Bien, ¿se entendió esto? Sí, Mauro, estoy enojado porque te estoy mostrando en la pantalla y no me contestás. No sé si te vos me hacías así con el dedo acá y solo me veías. Te cuenta que nunca me iba. Claro, por eso, si vos me decís la línea, yo convencido que estoy más loco, Mauro. Bien. Lógica me está haciendo conocerme un poquito más y me está preocupando, Mauro. Ay, Dios. Es cuestión de acomodar la cabeza, no se dan problemas. Bien, estamos, sirvió, está bueno, me interesa, me gusta mucho el hecho de que los haya, entre comillas, complicado, porque está bueno, primero porque me demuestra que realmente están haciendo el ejercicio, están practicando y eso me encanta. Y segundo, de que justamente sirve para esto, para integrar todo lo que venimos viendo. Cada tanto aparecen estos ejercicios así, donde se junta todo y uno tiene que realmente ponerse las pilas y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo hice hasta ahora y qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no, juntando lo que hablábamos hoy del tema de tener las herramientas? Hasta ahora tengo estas herramientas como para resolver este ejercicio. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, a mí en particular no me iba a dar nunca porque controlaba a veces abajo, hacia el final, y nunca había controlado N al comienzo del ejercicio. Bien, o sea exactamente. Nunca le iba a encontrar ese ítem es bastante complejo así pero hay que razonarlo de esta manera, justamente. El tema de razonarlo de antes de que N tiene que ser par para que te dé la mitad. ¿Sí? Bien, sigamos avanzando, tenemos un ratito más todavía y después ya los dejo en paz. Uno más y no jodemos más. Bien. Este lo va a subir, Mauro, así me queda como... No, este lo tiene que hacer solito, así después lo subo. No, Mauro, me está engañando con un bill. No, si después lo subo, después lo subo. Bien, 42. Y después yo te lo mando, vos subilo así, después yo te lo mando. Dale. Bien, el 42 dice, imprimir todos los números naturales que hay desde la unidad hasta un número de contribuciones por consola. Bien, así en esos dos renglones, y es como más complejo de entender de lo que parece. Primero, imprimir para nosotros mostrar, ¿sí? Todos los números naturales, ya vimos cómo nosotros habíamos visto en los ejercicios anteriores, esos simples de un solo renglón, cómo mostrar, o sea, cómo sacar todos los números naturales por ejemplo, entre 1 y 5, entre 1 y 100, los números pares de 2 al 100,
eso ya lo habíamos hecho, ¿sí? Ya sabemos cómo es manejar una variable con un incremento, ¿sí? Con un incremento constante. Yo tenía una variable num, por ejemplo, lo sumaba más 1, más 2, depende de lo que yo necesitaba. En este caso me dice, todos los números naturales, o sea que voy a tener que hacer más 1. Siempre la variable más 1, más 1, más 1, 1, hasta llegar. Me dice que hay desde la unidad obviamente es 1. ¿Sí? O sea, desde 1 hasta qué? Hasta un número que introducimos por consola. Ese hasta un número que introducimos por consola es lo mismo que se ingresa en el número, ¿sí? Es lo mismo que veníamos viendo hasta ahora. ¿Cómo hago yo esto? Yo voy a hacer lo mismo que hice antes, ¿sí? Voy a poner un repetir, donde voy a mostrar, ¿sí? Cantidad de números. Voy a leer n, ¿sí? Eso es n. N cantidad de números significa hasta un determinado número. N que tenía que tener la condición. Ser mayor que 0. Mayor que 0 como primera medida porque tenía que tener por lo menos un número. ¿Sí? Nada más, porque ahora no me importa nada si son par o impar, solamente me importa que n sea mayor que 0. ¿Sí? Hasta ahí estamos perfectos. ¿Cómo hacíamos nosotros para mostrar, ¿sí? Todos los números naturales, por ejemplo, entre el 1 y el 5? ¿Se acuerdan? Hacíamos un repetir también, ¿sí? Yo mostraba una variable num, ¿sí? ¿O no? ¿Ya? ¿Sí o no? Sí. Bien. Bien, mostraba esa variable num que yo, ¿qué hacía? Acá al principio, esa variable la inicializaba en un valor que a mí me interesaba. En este caso, 1, porque la variable decía, el ejercicio decía desde la unidad hasta n. ¿Sí? Yo mostraba a num, la incrementaba de a 1. ¿Hasta qué? Hasta que esa variable num sea ¿qué? ¿Igual a qué? En este caso. N. N. ¿Sí? Hasta n. Eso significa, según lo que nosotros, nuestro razonamiento es, yo tengo una variable que inicializo en 1, ingreso un número n que me va a decir la cantidad de números que voy a ingresar, ese número tiene que ser mayor a 0. Supongamos que ingreso 5. ¿Sí? Yo ingreso 5, o sea que voy a hacer 5 números. Entonces voy a decir, mostrar el 1, porque num vale 1, lo sumo 1, va a valer 2. ¿2 es igual a 5? No. Vuelve, muestra el 2, lo incrementa en 1, 3. 3 es igual a 5, no. Viene, muestra el 2, el 3, perdón, lo incrementa en 1, 4. 4 es igual a 5, no. Vuelve, muestra el 4. 4 más 1, 5. 5 igual a 5, sí. Sale. ¿Se entiende? Sí, sí. Cantidad de números 5. ¿Hasta qué número tendría que mostrar yo? Hasta el 5. Bien. ¿Y por qué muestro hasta el 4? Porque ingresaste Claro, la que tiene más variable en 1. Porque ingresaste la variable en 1. Ajá. Bien. Una resolución es esa. ¿Sí? La otra es que lo alcancé a escuchar a Matías que dijo, ¿qué, Mati? Que más 1. Que num sea La igual a n más 1. Esa es otra variable. Fíjense que ahí cambió el algoritmo y dice, muy bien. 5, muestro del 1 hasta el 5. Si yo vuelvo a reiniciar, el 10, me tiene que mostrar del 1 hasta el 10. Me muestra hasta el 10. Genial. Vuelvo a poner 8, me tiene que dar del 1 hasta el 8. Está correcto. Esa es una solución. Que el límite, como veníamos repasando de los ejercicios anteriores, siempre tiene que ser 1 más si yo arranco la variable en el límite inicial. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? De que cuando hicimos los ejercicios de inicialización de variables, siempre lo importante eran en qué inicializaba y en qué terminaba. El 101. Exacto, como el 101, exactamente. Ahora, si yo cambio esto, 0, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho, cuando yo inicializaba un número antes del límite inicial, ¿sí? Yo tenía primero que incrementarlo, lo mostraba, y ahora sí podía poner que el número sea igual a n. Si yo lo ejecuto, volvemos otra vez con el 5. Me muestra hasta el 5.
Pongo el 10, me muestra hasta el 10, el 8, me muestra hasta el 8, está correcto. La diferencia fue que acomodé las sentencias dentro del repetir, cambié el límite final y el límite inicial. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Ahora, si yo les digo que hay algo más fácil que esto para resolver, es mucho más fácil, Sacamos Y todo de y modo, utiliza- vamos. el PRODEC. Y bueno, Los chicos no saben qué es el PRODEC. bueno, pero Pedro, nosotros sí, no vos no digas nacieron, nada, Mauro, vos no digas nada. los chicos no saben qué es el No, PRODEC. no No saben que tienen idea. tenías que ir a perforar las tarjetas y todo eso. Tal cual, tal cual. No saben lo que es el PRODEC. Bien. Chicos, ¿conocieron el kiosquito al lado del cine? No, pero tal vez si conocieron Sarabá y lo estamos completos. Ya está. Bien, vamos. Seguimos por esto. Seguimos que nos queda un ratito. Dale. Bien, les decía, ¿cómo podemos hacer esto? Fíjense que yo, estos dos ejemplos que les di recién, que si bien resuelven el algoritmo, ¿sí? Nos ayudan y nos sirve a nosotros, es medio complejo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta las tres cosas: el límite inicial, el orden de las sentencias y el límite final. Esas tres cosas tengo que tener en cuenta, ¿sí? A la hora de resolver esto con la estructura de repetir. ¿Cómo puedo hacer yo para solucionar esto de otra manera? Puedo utilizar una estructura que nos va a servir mucho, y esta es muy importante que la aprendan porque es vital para el segundo cuatrimestre, que es la estructura para. Acá al costado, ¿sí? El para es eso, todo eso que está ahí. Ahora vamos a ver por qué todo es tan largo y por qué. El para sirve para hacer ciclos repetitivos cuando yo tengo el control justamente de los límites, ¿sí? Yo sé que va desde un punto hasta otro punto, ¿sí? Yo necesito ir desde el 1 hasta el n, por ejemplo. Puedo utilizar una sentencia, un comando para. El para tiene un valor, ¿sí? Una variable numérica que toma un valor inicial hasta un valor final, ¿sí? Lo del paso después lo vamos a ver, después, pero ahora, por ahora, lo vamos a hacer así. El para es para un valor de la variable hasta otro valor que sea final, hacer, y hace todas las secuencias, ¿sí? Lo repite. ¿Cuál es la diferencia de esto? El para no necesita que yo incremente esa variable, lo hace solo, ¿sí? Y eso es lo que tiene de bueno. Nosotros no tenemos que tener la famosa variable veces, ¿sí? ¿Cómo nos solucionaría a nosotros esto? Fíjense que si yo pongo para igual 1 hasta el valor n, mostrar num. Fíjense lo que cambiamos, ¿sí? Lo que cambiamos de lo que estábamos haciendo recién, de todo el repetir que teníamos recién, ¿sí? Lo cambiamos así. Esto me dice que yo haga desde el valor 1 de num hasta n, o sea, hasta que llegue al valor n, muestre num. En ningún lado incremento de la variable num. Solo la estructura para asume que yo tengo que ir incrementando. Si yo no le pongo nada, después ahora vamos a ver por qué. Lo incrementa de a 1 y lo va subiendo. Cuando llega al valor n, termina de hacer eso. Y yo ejecuto esto, de vuelta, 5. Y también me resuelve el ejercicio. Voy a reiniciar, 8, me muestra otra vez, 10, me muestra hasta el 10. Esta estructura, el para, hace exactamente lo mismo que hicimos nosotros todo con el repetir, y queda mucho más prolijo, más lindo. Es una estructura que voy a utilizar muchísimo. Fíjense que tampoco tengo que inicializar ninguna variable veces, lo hace solo, ¿sí? El para me sirve para eso, para ir desde un punto hasta el otro con la variable controlada, y con un incremento que solo lo hace para, no necesito incrementarlo yo, ¿sí? Es muy importante que esto lo vayamos sabiendo y lo podamos hacer. Vieron que acá decía con paso, ¿sí? El paso es lo que hace el incremento del para. ¿Sí? Normalmente se utiliza con un paso de 1, o sea, si yo no lo pongo, el para asume que es más 1 y lo va sumando de a 1. Si yo pongo de 2, ¿sí? Va a sumar de 2, o sea, va a ser num más 2, num más 2, num más 2 cada vez que pase,
¿sí? Eso es lo que hace el compaso. Si no pongo nada, ¿sí? Simplemente pongo para num igual 1 hasta n, hacer, lo hace de a 1, o sea, va sumando num más 1 cada vez que pasa. Cuando llega al valor final, termina el para y sale. Si yo dibujo esto, para que lo vean y lo tengan en cuenta, el dibujo del para es eso que está ahí con el círculo. Este es el ciclo repetitivo del para, que representa todas las acciones que están acá, se hacen en esta variable, desde este valor hasta este valor. Como no tengo nada acá, este es lo que está en el medio es el paso. Ahí va a aparecer, si tengo un valor distinto de 1, va a aparecer acá. Yo le pongo un número distinto, va a ser ahí. ¿Sí? Para eso sirve la estructura para hacer toda una secuencia de acciones en base a una variable que va desde un valor hasta otro, ¿sí? Todas las veces, cuando termina de llegar a ese valor, termina el para y termina el algoritmo, ¿sí? En este caso. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Sí, más o menos. Más o menos, bien. Ahí sí que vamos a hacer el recuento. Tenemos el repetir, que ya más o menos lo manejamos bastante, porque lo teníamos hasta cansancio en todos lados, el repetir lo manejamos bastante bien. Sabemos que va, el repetir hace una repetición, pero en base a un incremento de una variable o hasta una condición lógica de una variable que está dentro del repetido. El mientras, que hace lo contrario, o sea, hace todo mientras esa condición que yo tengo de control hace todo lo que está dentro hasta que esa condición se ponga en false. ¿Sí? Cuando esa condición deje de existir, sale del ciclo mientras. Y agregamos una tercera estructura de control, que es el para, que lo que hace es tener su propio incremento de variable. No es necesario que nosotros incrementemos, pero esa variable va desde un valor que yo pongo hasta un valor distinto, que generalmente es o mayor o menor, de acuerdo a cómo yo maneje. También se puede hacer eso, ¿sí? El para puede ser en decremento, pero tengo que aclararlo en el famoso compaso, ¿sí? Compaso yo pongo acá -1, y también me va a tomar, porque también se puede hacer compaso negativo, ¿sí? Por ahora, nosotros... Claro, o sea, sí, Mati. básicamente nos hubiese servido de 10 para hacer cuando nos decía que mostremos solamente los números pares o los impares y así, digamos. Eso sí hubiese sido mucho más fácil, digamos. Totalmente lo hago de puro maldito, lo doy recién ahora. De puro maldito. No, mentira. No, la idea es eso, de que ustedes agarren la mecánica y después vean que sí, que hay herramientas que les facilitan mucho más. Obviamente que con el para se puede hacer, todos los primeros ejercicios se pueden hacer muchísimo más fácil con el para. Sí, así, lisa y llanamente. Pero la idea era que ustedes aprendan las otras estructuras practicando con esos ejercicios, y ahora, porque ahora encima el para sí soluciona, pero se complican los ejercicios, ¿sí? Esa es la diferencia. ¿Está? Bien. Fíjense que el 43, porque ese es el 42, no tiene más que eso, ¿sí? El 42 es eso, nada más. No tiene mayor secreto que ese, porque lo único que hace es mostrar lo mismo número que mostrábamos antes, pero ahora con otra estructura. El 43 dice imprimir, o sea, mostrar, contar y sumar los múltiplos de 2 hasta un número que introducimos por teclado. El número debe ser par. Y acá es donde vamos a, fíjense que ya vamos metiendo las dos cosas. El número que ingresamos por teclado siempre es n, ¿sí? Y acá utilizamos lo que poníamos antes, ¿sí? Que n sea en mod 2, perdón, n en mod 2 sea igual a 0, con eso nosotros logramos que el número sea par. Ahora, utilizando la nueva estructura, nosotros vamos a tener que mostrar, contar y sumar, ¿sí? Los múltiplos de 2, y es lo que hablábamos recién. Los múltiplos de 2 son los pares, pero yo no necesito calcular los pares, porque así como íbamos incrementando la variable num, sumando más 2, acá tengo el famoso compaso 2, ¿sí? Yo voy a mostrar num, lo voy a contar, perdón. Lo voy a sumar. ¿Sí? Lo voy a acumular. Decía desde... los múltiplos de 2. Ahora, esta tiene que arrancar en 2, porque son los múltiplos de 2, ¿sí? Entonces tiene que arrancar en 2. El número va a ser par, arranca en 2, desde el 2 para arriba, todos los múltiplos de 2, ¿sí? Los va a contar, los va a mostrar, los va a contar y los va a sumar, ¿sí?
Es más o menos como decir mostrar todos los pares y sumarlos, desde el 2 hasta un número que yo ingrese. Pero esto sirve para eso. Yo voy a inicializar, o sea, voy a arrancar de la variable en 2 hasta n, que va a ser un número par. Con paso 2 va a ir sumando de a 2, me los va a mostrar, los va a contar y los va a sumar. Fíjense que yo no utilicé, solamente el mod lo utilicé acá arriba, ¿sí? Pero todos los que son pares, que en realidad son los múltiplos de 2, en ningún momento los controlé, solamente controlé que n sea par. Lo demás no lo utilicé. Con esa simple sentencia yo puedo utilizar para resolver este ejercicio. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Está? Bien, ahí vuelvo con ustedes. Mirá la cara a Zaira nomás, fíjate si se entendió o no. No veo las caras, así que yo estoy tranquilo porque las caras no las veo hasta que no vuelvo. Si alguien dona cabello, porque... Bien. Bien, como vieron, vamos sumando más cosas. Me tiraste un salvavidas con el pana, pero por atrás me tiraste una carga de piedra, Mauro. ¿Cómo es el tema? Ahora se va a complicar. ¿Sí? Ahora se va a complicar. Bien, entonces, haciendo el recuento. Los ejercicios que vimos hoy, entre ellos el famoso 41 con todos sus bemoles, ¿sí? El 41 lo voy a subir. El 42 también para que veamos la estructura del para y que ya lo tengan ahí fresquito y lo tengan ahí. Y el 43 va a quedar de tarea. ¿Sí? Si bien ya se lo mostré recién, es bastante sencillo, no tiene mayor secreto. Si tienen el 42 a mano, el 43 va a quedar de tarea para que lo puedan hacer para la próxima semana. Y la próxima semana vamos a empezar a ver algoritmos con lotes. ¿Sí? Los lotes son, porque nosotros hasta ahora venimos trabajando con un solo dato, ¿sí? Fíjense que nosotros veníamos hablando de ingreso un número, se ingresan números de uno por vez. Bueno, ahora voy a ingresar varios datos a la vez y tengo que trabajar con todos juntos. ¿Sí? Así que si alguno quiere leer los ejercicios, empiezan a partir del 44, justamente. El 44 en adelante ya empezamos a trabajar con grupos de datos, o sea, con lotes. ¿Sí? Con lotes de datos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver la próxima clase, y así que vayan leyéndolo si quieren. Chicos, ¿alguna duda hasta acá? Si no, los dejo y nos vemos la próxima. ¿No? Las dudas todas, sí, se les ve la cara. Dijo más que dudas, están preocupados porque ya está empezando el partido, Mauro. La verdad que no tengo idea, pues yo fútbol, viste, cero, yo no tengo idea. Me preocupa más los Denver Nuggets que el partido de fútbol. Esta noche es partido difícil, ¿eh? Mirá que más que preocupados por el partido, estamos preocupados si está fría la cerveza, Alexi, ¿eh? No, está en el freezer hace horas, así que no pasa nada. Chicos, los dejo. Gracias por estar y cualquier duda me escriben o hablamos. Dale, Mauro. Gracias a vos. Vale, gracias. Gracias, Mauro. Buenas noches. Hasta luego. Y aguanta.